Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el evento que está organizando la universidad, que muchos convenios o muchas instituciones están participando, que es el evento de Matemáticas y Física al Parque. En este caso vamos a hablar sobre un experimento, un fenómeno muy interesante, que es el principio de continuidad de masa más teorema de Bernoulli igual al efecto Venturi. Los participantes para este evento son Sebastián Olano Riveros, Leonardo Hernández Díaz y mi persona Oscar David Romero. Somos del programa de licenciatura en matemáticas y estamos presentando un proyecto en este caso, de física. Entonces, como pregunta para llamar la atención es, ¿sabes qué principios físicos son usados para que funcione un atomizador? Que es un elemento, un artefacto que básicamente está en todos nuestros hogares. Este es un atomizador y tiene un líquido viscoso, que básicamente el efecto, entre comillas, es ver la dispersión y el radio que tiene este líquido cuando lo usamos, dependiendo de la dispersión del radio. Obviamente lo podemos graduar, si lo queremos a chorro o si lo queremos reducido el radio de dispersión. Este es un artefacto que tenemos todos en casa y es muy interesante. Tal como vemos, el atomizador tiene esa dispersión del cadual. Y los efectos que tiene. Vamos a hablar un poquito de teoría. Giovanni Battista Venturi, 1746 a 1822, es un físico e investigador italiano. Estudió teorías que se relacionan con el calor, la óptica y la hidráulica, y la mecánica de fluidos, que en este caso es lo que se basa el experimento como tal. En este último campo descubrió el tubo que lleva su apellido, tubo Venturi. En este caso, mis compañeros van a sintetizar más sobre los líquidos, entre comillas, ideales para que este fenómeno suceda, dependiendo sus bordes de dispersión o sus radios o sus fenómenos en la automotriz o cualquier otro área de conocimiento. Mi nombre es Sebastián Olano Riveros, estudiante de licenciatura en matemática, cuarto semestre. Voy a explicar el principio de continuidad. El principio de continuidad se define que hay dos caudales, que el caudal 1, la cantidad de masa volumétrica es igual a la del caudal 2. ¿Qué pasa? Eso solo pasa en líquidos laminares. Vamos a definir qué es un caudal. Un caudal es la cantidad de fluido que circula a través de una sección del ducto, tubería, cañería, oleoducto, río, canal por unidad de tiempo, lo que significa un caudal volumétrico. ¿Por qué el caudal 1 es igual al caudal 2? Porque se da únicamente con fluidos ideales o fluidos laminares. El fluido laminar, ¿qué significa? Se llama flujo laminar o corriente laminar al movimiento de un fluido cuando este es ordenado, estratificado o suave. En un flujo laminar, el fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse y cada partícula de fluido sigue una trayectoria suave llamada línea de corriente, como vemos en este ejemplo. Hay otro tipo de flujo que son flujo transicional, no sigue una línea, una lámina, y hay otro flujo que se llama turbulento, se va para todos los lados. Ejemplo, el agua. El agua es un líquido, un fluido incompresible. ¿Qué significa un fluido incompresible? Que no se puede comprimir. Es muy difícil para comprimir, entonces se considera un fluido laminar. Relación entre la viscosidad y la inercia en el movimiento de un fluido de Reynolds. La viscosidad es la ecuación de Reynolds es igual a la velocidad característica del fluido por el diámetro de la sección por la que circula el fluido sobre la viscosidad cinemática. Nos dice que la relación de viscosidad inercia, el valor, si es menor que 2000, es un flujo laminar. Las fuerzas viscosas son proporcionalmente más fuertes que las fuerzas de inercia. Las partículas tienden a moverse en línea de corriente, como láminas. Si el valor
DRE es mayor que 4000, es un flujo turbulento. Las fuerzas viscosas son débiles comparadas con la fuerza de inercia. Entonces las partículas se mueven en recorridos irregulares. Y si está entre 2000 y 4000, el flujo es transicional, no puede ser modelado. Principio de continuidad. El caudal 1 es igual al caudal 2. El caudal 1 se define como el área por el volumen del volumen o la cantidad máxima, cantidad de masa volumétrica. Y es igual al caudal 2, que es el área por el volumen 2. ¿Qué consiste o qué es el efecto Venturi? El efecto Venturi consiste en un fenómeno en el que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión. De un diámetro mayor tiene una presión mayor. Cuando disminuye el diámetro, disminuye la presión. Disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor. Utilizaremos el teorema de Bernoulli. ¿Qué dice el teorema de Bernoulli? Dice, el principio de Bernoulli, también denominado ecuación de Bernoulli, describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente, de un flujo. La forma simple de la ecuación de Bernoulli es válida para fluidos incompresibles. Esa fórmula dice, es una conservación de masa. Entonces, hay tres tipos de energía. La energía, la energía de la fuerza, que es la energía de la presión, la energía cinética, que es la energía cinética, unidad de volumen, y la unidad potencial, energía potencial, que es la misma gravitacional. El ejemplo citado a menudo de ecuación Bernoulli o efecto Bernoulli es la erosión de presión que ocurre cuando aumenta la velocidad del fluido. Al aumentar la velocidad del fluido, disminuye la presión. Mi nombre es Leonardo Andrés Hernández y mencionaré algunas aplicaciones del efecto Venturi. Como aplicaciones del efecto Venturi, podemos ver que donde se reduce la tubería, le podemos comunicar un tubo con un fluido diferente. Y como tenemos una menor presión, a menor presión se produce un efecto de succión. O sea que se van a mezclar los fluidos y nos va a dar un nuevo fluido. Un ejemplo es en los fertilizantes. Imagínese pues una tubería de agua que riega las plantas y que tiene un estrechamiento Venturi. Allí le conectamos el fertilizante y lo que se va a generar es una diferencia de presión para que haya el principio de succión y el fertilizante se mezcle con el agua y de esta forma se puedan regar las plantas. Otro ejemplo es en el ozonizador. El ozonizador es un purificador de agua en donde se le puede incluir el tubo Venturi para que se mezcle con el ozono y de esa forma se pueda purificar el agua. Por ejemplo, en otra aplicación son en las máscaras de oxígeno. Si yo quiero equilibrar la cantidad de oxígeno con aire para que llegue a ciertos porcentajes, pues bien, esto lo puedo hacer gracias al efecto Venturi. Otra aplicación es en odontología. Cuando uno va a una cita odontológica y le ponen el tubo en la boca para succionar la saliva, esto es una aplicación también del efecto Venturi. Otra aplicación es en el carburador, en los dispositivos que van en los motores de los vehículos. Este dispositivo hace que haya una mezcla, una relación de aire-combustible y eso va hacia el motor. El carburador, pues el carburador también es un efecto Venturi porque hay una reducción de área y esto me va a llevar a que tengamos unas diferencias de presiones. Succiona el aire y el aire va al filtro al pasar por el estrechamiento de Venturi. Lo que se hace es disminuir la presión en el punto que está conectado al tanque de gasolina, que succiona la mezcla adecuada de aire y gasolina según el diseño del carburador que tenga el motor del vehículo
y de esa forma también funciona el efecto Venturi. Y ya por último en las aplicaciones en el automovilismo, pero netamente en los autos de carreras de la Fórmula 1. Estos vehículos vienen diseñados para que el aire entre por debajo del auto, produciendo una disminución de área, un estrechamiento, un efecto Venturi, que va a generar una región en el auto de baja presión, y esa baja presión va a producir una fuerza de empuje hacia abajo, porque ahí vamos a tener un área de menor presión en la parte superior del automóvil, y esto se aplica, aquí es donde se aplica la fuerza de arriba hacia abajo por la presión atmosférica, y de esta forma se puede mantener estable el vehículo, que funciona a grandes velocidades.